A continuación, escucharemos la intervención de la magíster Natacha Montero en su calidad de miembro de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Zona La Delicia. Bueno, buenas tardes, señoras, señores asambleístas. Muchísimas gracias por el espacio. Para el público en general, buenas tardes, compañeros, compañeras de lucha en derechos de niñez y adolescencia. Nosotros, bueno, yo estoy aquí como representante de la Junta de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia Zona La Delicia en el Distrito Metropolitano de Quito, junto con el doctor Edgar Robalino y la doctora Mayra Vázquez. Nosotros hemos solicitado un espacio para participar precisamente en función de preocupación que nos causan algunas de las reformas propuestas en el nuevo COPINA. Coincidimos con los compañeros, las compañeras que han intervenido, en que la situación de la niñez es crítica y se requiere fortalecer el marco legal. Eso no hay a dónde darse las vueltas. Sin embargo, este fortalecimiento debe realizarse desde la coherencia, porque consideramos que las reformas actuales, las propuestas de reformas, no las fortalecen, sino que más bien debilitan el sistema. Y eso nos parece preocupante. Entonces, por temas de tiempo, me voy a referir específicamente a 3 temas, aunque advierto que hay muchísimos temas más que me gustaría tratar en las reformas, pero me voy a referir a 3 temas que causan una afectación directa al sistema de protección y sobre todo al sistema de protección administrativo, que es el que en este momento y en un contexto de pandemia ha sostenido la garantía de derechos de niñez y adolescencia. Les quisiera recordar, señoras, señores asambleístas, que en el marco de una pandemia, donde los servicios ni siquiera se han encontrado activos, donde ha habido una absoluta crisis de los servicios debido a la cantidad de violencia generada en los hogares, donde se ha roto, se ha permeado muchísimo los límites entre lo público, lo privado y los hogares han vuelto a encierros, son los sistemas administrativos de protección quienes han mantenido las medidas necesarias para salvar la vida, la integridad de muchos niños y niñas. Y aún así, estamos en una crisis tremenda donde no hemos podido salir. Bueno, quisiera empezar por decir que se establece que en la reforma se realiza un análisis desde el interés superior del niño o niña. Sin embargo, no se cumple con uno de los principales criterios para determinar lo que es la consulta a la niñez y a la adolescencia en asuntos que le competen. Hemos escuchado en la introducción de las propuestas que se ha consultado un número bastante alto de niñez y adolescencia y nosotros nos preguntamos de qué manera se ha realizado. Advertir que socializar e instrumentalizar a grupos de niñas y niños para que legitimen un documento realizado por adultos no es participar. Como Junta tenemos una postura muy clara que respecto a la participación implica ser parte de, formar, consultar a los niños dónde están las brechas de sus derechos con la ley y tratar de realizar una ley que responda a acortar esas brechas, ¿no es cierto? No empezar por agendas ya previstas. En este sentido, cualquier reforma que no los considere como sujetos activos y que parta de una construcción participativa es inconstitucional. Como segundo punto, quiero referirme específicamente al libro 3, que es el que a nosotros más nos compete como Junta de Protección, donde se propone una institucionalidad que no es reconocida por la Constitución, ya lo dijo Cristian Paula anteriormente, y para cuya aplicación se requiere no solamente modificar la Constitución, imagínense ustedes, realizar consulta también a la Corte Constitucional, modificar la Constitución, pero además también modificar la ley de los consejos para la igualdad. Entonces ahí sí nos preguntamos qué sentido tiene la aprobación de un órgano que no va a ser aplicable inmediatamente y que todo lo contrario, va a requerir un sinnúmero de acciones antes de que sea posible su aplicabilidad, ¿no es cierto? Pero que además implica que presupuestariamente el Estado debe garantizar esos recursos. No nos vaya a suceder, y aquí sí es una advertencia desde nuestro trabajo diario, que no nos vaya a suceder lo que nos sucedió con la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que a pesar de ser aprobada y a pesar de ser conciliada por todos, hasta el momento no tiene un presupuesto para su ejecución. Mujeres mueren todas las semanas en el Ecuador. Y esto es un tema al que debemos ponerle muchísima atención y muchísima seriedad. También mueren niños. Y en la pandemia hemos visto cifras alarmantes de infanticidios que no han sido abordadas y que están siendo invisibilizadas desde medios de comunicación y desde otras instancias.
Respecto al libro 3, tengo que decir que primero se presenta una estructura de sistema muy poco clara, con funciones que se sobreponen. Por ejemplo, la posibilidad de que el organismo nacional del gobierno central, el consejo que se propone, intervenga directamente en los organismos de los gobiernos autónomos descentralizados, lo cual causa un conflicto definitivamente en las competencias. Se interfiere con la autonomía de las decisiones de las juntas de protección de derechos y se proponen incluso procesos sancionatorios sin la debida claridad y estructura. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué va a suceder el momento en que una junta cantonal conozca un problema de vulneración de derechos por parte de una entidad municipal, por ejemplo? Imagínense ustedes si un colegio municipal, sea en el Distrito Metropolitano de Quito, sea en cualquier cantón del país, en realidad comete una vulneración de derechos. Las juntas van a tener tremendos conflictos para conocer y dictar medidas de protección, pues de la misma forma, se pueden iniciar procesos sancionatorios contra los funcionarios de las juntas y recordando, obviando el hecho de que actualmente las medidas de las juntas para garantizar la autonomía y para garantizar precisamente que se dicten medidas de protección pueden ser revisadas solo por una autoridad judicial, no por otros organismos administrativos. Eso es un contrasentido que debilita de una forma trágica el sistema y que puede generar persecuciones y evidentemente con eso el que los organismos no dicten las medidas que tienen que dictar. Se propone además una sobrejudicialización de procesos en el libro 3. Se disminuye la capacidad de las juntas de llevar procesos sustanciados de fondo y se remite a los jueces la mayor parte de medidas de protección. Observen el artículo 360, sobre todo, de la propuesta. Es bastante grave porque seguramente eso puede causar un colapso en la función judicial y generar demoras imperdonables en la protección de derechos de niñez y adolescencia. Escuchábamos a Indira la realidad del sistema de adopciones. Sepan ustedes, señores, señoras asambleístas, que desde que un niño ingresa a una institución, el proceso judicial para que retorne a su hogar, si es que es posible en casos de reinserción judicial, puede durar 1 año, 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque los sistemas judiciales están colapsados. Entonces, definitivamente poder en los sistemas judiciales poner esta carga implica que se va a disminuir la capacidad de atender derechos de niñez y adolescencia, ¿no es cierto? Además, se propone también una impugnación directa de medidas de protección previa a la resolución, lo cual este momento no es posible. Este momento las impugnaciones de los órganos administrativos son posibles solo en su resolución, pero si es que se pudiera impugnar cualquier medida ante un organismo judicial, se esperaría que se eleven de manera significativa los casos conocidos por la función judicial y que se debilite el sistema de protección. Esta es la propuesta que se está discutiendo y esta es la propuesta que ha sido aprobada para segundo debate. Además, los procesos de protección adquieren un formato judicial. Al momento, las juntas llevamos audiencias de conciliación, ¿no es cierto? La idea de una junta no es definir si algo en efecto ha sucedido o no ha sucedido. Eso es parte de una competencia judicial. Las juntas estamos ahí para valorar si un niño, si una niña, si un adolescente, si un grupo de niños, niñas o adolescentes requieren o no requieren protección. Y ese es el sentido de un proceso administrativo. Sin embargo, en la propuesta lo que se realiza es proponer una audiencia única de conciliación en lugar de contestación. Y esto judicializa el proceso porque además implica que se den cargas probatorias a las partes. Es decir, ¿qué se va a probar? Si algo sucedió o no sucedió, la mayor parte de vulneraciones suceden en los espacios privados y por lo tanto realizar pruebas de ese tipo, lo único que hace es dejar en indefensión a los niños, a las niñas que se atreven a hablar. El momento en que pasamos una ley con estas características, estamos terminando con un sistema administrativo de protección y sencillamente estamos yéndonos contra el interés superior de niño y niña y judicializando todas las posibilidades, ¿no es cierto? Además de esto, que ya es una debilidad en el código actual, el tema de la prueba, en lugar de resolver esta debilidad que tiene, se la profundiza. Además, se crea un sistema paralelo en el sistema educativo. Se pone al mismo nivel de las juntas de protección de derechos de niñez y adolescencia las juntas de resolución, resolución de conflictos, lo cual, en lugar de fortalecer el sistema nacional especializado,
puede volver a producir casos como los que ya vivimos con ANPETRA y los que analizó la Comisión ANPETRA, con el consiguiente aumento de impunidad, pues el sistema educativo pasa a ser juez y parte. Las juntas de resolución de conflicto que dependen de los sistemas educativos no pueden empezar a analizar casos de vulneración de derechos cometidos muchas veces dentro de sus propias instituciones. Eso implica que no va a haber imparcialidad y que quienes quedan en indefensión son los niños, niñas y adolescentes. Pero además se crean dos sistemas paralelos que se sobreponen. La idea es fortalecer el sistema central de protección, no crear sistemas de sistemas que más bien puedan debilitarlo y que aumentarían la impunidad. Otro tema es que las medidas de protección son tremendamente confusas. No se distingue entre las medidas administrativas y las judiciales, pero además se confunden competencias hasta el punto en que se da a las juntas posibilidades de medidas que son de corte judicial. Por ejemplo, la prohibición de llevar armas. Al tener eso, una relación con un derecho, eso tiene que ser dado por un organismo judicial. Eso no es un tema administrativo. ¿No es cierto? Y otras más. Hay muchísimas medidas más. De hecho, se dividen las medidas de protección en 4 puntos, 3 de los cuales son repetitivos. Las medidas inmediatas y las otras medidas que tienen que ver ya con protección especial que incluye acogimientos y modalidades alternativas. Además de esto, pues, esto evidencia además que no es solamente un tema de redacción, sino un tema de enfoques, ¿no es cierto? Que al realizarse esto de esta manera, ¿no es cierto? Es en realidad los enfoques los que están fallidos y son enfoques que transversalizan toda la propuesta. No es un tema de cambio de articulado, sino un tema de revisar los enfoques de los que pasa la propuesta. Como tercer punto, y finalmente, nosotros consideramos primero, que sociedad civil no son organismos no gubernamentales. Señoras, señores asambleístas, les pedimos que pongan atención a esto. No quiere decir que la representación de organismos no gubernamentales, que tienen definitivamente que hay intereses económicos de por medio, implica la representación de sociedad civil. Recordemos que la niñez es uno de los pocos grupos prioritarios que no se encuentran organizados y que la organización de niñas, niños y adolescentes se da en casos muy determinados y generalmente generados desde instancias adultas que pueden instrumentalizarlos. Entonces, definir bien, hacer bien la diferencia entre organismos de sociedad civil y organismos no gubernamentales y preguntarles quiénes han participado en la creación de la reforma. Porque consideramos que para hacer este proyecto, en efecto, y esto lo hace parte también de una propuesta de ley inconstitucional, ilegítima y regresiva, es el conflicto de intereses que se presentó en el financiamiento de la construcción de la ley. Y hay que advertir que se cuelan agendas de organismos no gubernamentales que podrían en un punto determinado llegar a ganar económicamente con la aprobación de la ley. Esto no solamente se evidencia en los vacíos en la sección de adopciones, por ejemplo, de los que habló Indira Urquiles, pero también en el hecho, por ejemplo, en el artículo 347 se admite el financiamiento privado del sistema. Díganme ustedes, ¿cómo se puede admitir que un sistema de protección sea financiado por organismos privados? ¿No encuentran en eso un conflicto de intereses? Porque a nosotros nos parece gravísimo que una junta de protección, que un organismo de justicia especializada pueda ser financiado de manera privada. Si es que esa no era la intención de la ley, entonces debe ser revisada de forma urgente, porque tal como está redactada en este momento, ese es el vacío que se abriría y que lo permitiría, produciendo un evidente conflicto y riesgo de los derechos de las niñas. En la misma línea, se toman las directrices de modalidades alternativas de cuidado de las Naciones Unidas, que yo, sin dejar de coincidir con Poema, con Poema Carrión, en la necesidad de disminuir el acogimiento y la institucionalización, sí sostengo que este no es un problema de la norma, sino de su aplicación y del presupuesto para su operativización. La ley es clara. La institucionalización debe ser una medida de última instancia. Coincido con Poema en que además es una medida básicamente privativa de libertad, incluso en muchos de los casos donde hay instituciones de corte cerrado que no permiten a los niños salir y que más se vuelve un tema de privación de libertad que de protección. Sin embargo, quiero dejarles en cuenta que las directrices para modalidades alternativas de cuidado a niñas, niñas y adolescentes de las Naciones Unidas es una norma internacional muy amplia.
presenta un paraguas de posibilidades. Básicamente, las directrices nos dan indicadores para que cualquier caso de niñez y adolescencia pueda ser analizado y atendido por el Estado de acuerdo a lo que los niños, niñas y adolescentes requieren. Sin embargo, lo que está sucediendo en la ley es que se reconocen 3 o 4 modelos implementados por el MIES con contados cooperantes. Y eso es reducir una ley amplísima, un paraguas amplísimo, a lo que nos resulta cómodo este momento y enmarcar en 3 o 4 modelos. Eso no solamente va contra la idea de que el Ecuador por mandato debe aplicar las directrices de modalidades alternativas, sino que además, evidentemente, abre posibilidades de que estas directrices que se están haciendo en la propuesta sean solo nuevas formas de institucionalización y no cumplan con el espíritu de las directrices, que es precisamente atender individualmente cada caso de acuerdo a sus necesidades. Esto definitivamente representa, ¿no es cierto?, una limitación en la atención de la niñez y adolescencia y además confunde una ley con una metodología de intervención. Ahí sí, yo pensaría que la obligación de investigación, antes de eso, está determinada en la ley y en las normas técnicas, por ejemplo. ¿No es cierto? Este momento una junta de ninguna forma incumpliría con su deber si es que institucionaliza a un niño, una niña y un adolescente sin una debida investigación previa. Pero eso es metodológico, eso no puede estar reconocido en la ley, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Es cierto? Eso corresponde a un protocolo, en realidad. Entonces, bueno, ahí terminar con que definitivamente 2 buenos, 3 buenos, 4 buenos artículos que definitivamente sí, la propuesta tiene artículos que deben ser mantenidos. La propuesta tiene artículos que son un avance tremendo, pero un grupo de buenos artículos no hacen una buena ley. Una buena ley tiene que ser leída integralmente y en todas las situaciones que va a afectar a la niñez y adolescencia ecuatoriana. Por lo expuesto, los miembros de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia, Zona La Delicia del Distrito Metropolitano de Quito, en el uso de nuestras facultades, solicitamos a sus autoridades, señoras asambleístas, señores asambleístas, que garanticen los derechos de niñez y adolescencia ecuatoriana y se proceda al archivo de las reformas y posteriormente, dentro de la comisión especializada permanente, se proceda al inicio de un proceso real, legítimo, que parta de la participación de niños, niñas y adolescentes para la creación de su ley. Les agradezco muchísimo por el espacio y muchas gracias.